Y bueno, pues les comento que ya tuve la oportunidad de darme varios recorridos en el tren suburbano y ya estoy en posición de hablar de él. Después de varios proyectos fallidos, pasando del ferrocarril eléctrico del DF a Querétaro, los trenes radiales, el ecotren que iría de Bellas Artes a Satélite, pasando por Polanco, el corredor Rosario-Cuautitlán, una de las tantas falacias del corrupto de Arturo Montiel, tío del actual presidente de México, Peñita, y así hasta llegar al tren suburbano. Y bueno, la línea 1 del tren suburbano se inauguró en junio de 2008, un proyecto de gobierno federal y los gobiernos locales para implementar trenes rápidos que puedan resolver el problema de las muchas ciudades dormitorio que se han construido en los últimos años en la periferia del Distrito Federal. La estación de Buenavista, la terminal, está integrada con una plaza comercial muy grande que sigue expandiéndose, ya que conforme se vayan construyendo más líneas, el flujo de gente se incrementará de manera muy cabrona. La terminal es enorme, muy limpia, muy controlada, da gusto pasar por ahí, los andenes amplios, los trenes bien bonitos, grandes y funcionales, el layout de asiento está bien diseñado. Otro pedo, la seguridad es buena, no mames, yo estaba comiéndome unas papitas en una estación y llegó una poli que amablemente me pidió que guardara mis papas, pues una regla del tren, pues es que no se permite comer dentro de las instalaciones. Chingón, la verdad chingón. La entrada es con una tarjeta inteligente que te cobrará dependiendo de las estaciones que recorras. La muestras al entrar y también al salir en un lector. De una a tres estaciones son $6.50, que estamos hablando de medio dólar. 4 o más estaciones, $15, poquito más de $1, que comparado con lo que cobran los camiones que van a ciertos municipios del Estado de México, pues resulta una tarifa muy atractiva. Y además hacer el viaje de Cuautitlán al centro del Distrito Federal en menos de media hora es algo muy, muy chingón. Un trayecto que se hacía normalmente en no menos de 2 horas. El plan original contemplaba la ampliación inmediata de 3 líneas más, además de varios ramales por línea, pero a 5 años de su implementación no se ve para cuándo continúen con el proyecto, a pesar de que las promesas de campaña del actual gobernador del Edomex, Erubiel Ávila, estas líneas no se realizarán en el corto plazo. El proyecto original contemplaba el Sistema 1, que tenía la ruta de Buenavista a Cuautitlán, que fue inaugurado en 2008, es un troncal de 27 kilómetros de longitud. Estaba también la ruta Cuautitlán-Huehuetoca, que era un troncal de 21 kilómetros, el cual no hay absolutamente nada. Estaba también el ramal Lechería-Saltocán, Nextlalpan, de 21 kilómetros, no hay nada. Estaba el San Rafael-Tacuba, de la estación San Rafael del tren suburbano a Tacuba, un ramal de 10 kilómetros y tampoco hay absolutamente nada. El Sistema 2 estaba contemplado Naucalpan Jardines de Morelos, un troncal de 40 kilómetros, no hay nada. Buenavista Polanco, un ramal de 7 kilómetros, no hay nada. Jardines de Morelos Teotihuacán, un ramal de 20 kilómetros, no hay nada. Xaltocán Teotihuacán, un ramal de 23, no hay nada. El Sistema 3, San Juan de Aragón Los Reyes, un troncal de 17 kilómetros. San Juan de Aragón San Rafael, un ramal de 25 kilómetros. Los Reyes Texcoco, un ramal de 22 kilómetros. Y Los Reyes Chalco, los cuales no se harán. Al menos hoy no hay nada planeado. Ahora ya hay propuestas de otras líneas que seguramente tampoco serán completadas. Una que va de Toluca a la estación de Observatorio en el DF. Una que va de La Paz a Texcoco en el Estado de México. Una que va de San Jerónimo a Polanco. Una que va de Indios Verdes a Ecatepec. Una que va de San Lázaro al Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Y no hay nada. Son puras pinches promesas pendejas y no se ve absolutamente voluntad para que puedan
llevar a cabo cualquiera de estas líneas. Prefieren gastar el dinero en pinches aviones presidenciales de 10,000 millones de pesos. Y bueno, la línea es de 27 kilómetros y se recorre en 25 minutos. El problema es que los intervalos en los que pasa cada tren pues llegan a ser hasta de 15 minutos dependiendo del horario. La gestión no ha sido sencilla. La mala administración del Estado ha obstaculizado que el plan original se haya implementado. No mames, las líneas de Mexibus que se han tardado más que la carretera urbana y la línea 12 del metro en el DF, no pinches mamen. La cantidad de usuarios no cumplió la expectativa de la empresa concesionaria y económicamente han dicho abiertamente que la línea no ha venido siendo el negocio que ellos esperaban. Todo esto sin considerar todavía pues los accidentes que ha habido. El 18 de abril de 2009, una colisión de trenes ocurrida entre la estación San Rafael y Lechería alrededor de las 10:15 de la noche a la altura de San Pedro Barrientos causó 100 personas heridas, 36 graves, 9 extremadamente graves. 50 ambulancias de los municipios acudieron para auxiliar a los heridos y a pesar de que el tren suburbano aseguró que todas las personas que sufrieron algún tipo de lesión fueron atendidas por la aseguradora Zurich, así como a todas aquellas personas que solicitaron algún otro tipo de atención, al menos en las primeras horas no todos recibieron atención médica. El 6 de diciembre de 2010, tras el choque de un tren de Ferrovalle con otro de Kansas City Southern, que ahorita vamos a hablar de ellos, ocurrido a las 8:20 de la mañana, la locomotora de uno de los convoys colisionados vuelca sobre las vías utilizadas por el suburbano a la altura de Tlalnepantla y 4 contenedores con sustancias químicas tóxicas y explosivas quedan volteados en el lugar. Poco más de 1,500 personas fueron desalojadas de las estaciones del tren suburbano, cuyo funcionamiento se entorpeció todo el día y bueno, pues los trenes estuvieron ahí por más de 50 horas. El 14 de noviembre de 2012, el año pasado, una retroexcavadora de una empresa contratada por el ayuntamiento de Tlalnepantla para la construcción de un cárcamo de aguas residuales rompió un ducto de 14 centímetros de la peligrosa red de la empresa Maxigas Natural en la calle Planta Xia, justo debajo de una de las estructuras de la estación San Rafael. La ruptura causó una copiosa fuga de gas, lo que propició la suspensión del servicio durante horas. Maxigas Natural esperó a que bajara la fuerte presión del combustible y después cerró el surtidor, pero solicitó que se mantuviera la evacuación en 500 metros a la redonda. Y bueno, todo esto ha complicado los planes de expansión. Desde el punto de vista del pasajero, del usuario, les puedo decir que la línea 1 ya demostró que es una solución muy chingona al desmadre de transporte que hay en el Estado de México, pero como estos cabrones gastan el presupuesto en sostener la imagen de Peña Nieto y de Rubiel Ávila, entonces no creo que se consoliden, pero en fin, vámonos con lo que es la línea 1 del tren suburbano. Los trenes EMU están chingones, así se llaman, EMU. La iconografía la hizo Alejandra Sarabia Parra, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, al ganar el primer lugar del concurso Una vía para diseñar. La terminal llamada Buenavista está justo donde estaba la vieja estación de trenes Buenavista. Muy cerca de aquí pues está el Museo del Chopo, el Tianguis del Chopo, la sede del PRI. ¿Me entendieron? La sede del PRI está aquí cerca. Conexiones con la línea 1 del Metrobús, la línea B del metro. El icono representa una vista frontal de un vagón del sistema llamado EMU. Le sigue la estación Fortuna en la delegación Azcapotzalco, en el pueblo de Santa Catarina, con conexión con la línea 6 del metro. El icono representa 4 cruces que hacen referencia al conjunto de hospitales localizados sobre la avenida Fortuna, 4 kilómetros al poniente de la estación. Le sigue la estación Tlalnepantla sobre la avenida Mario Colín. El icono representa la vista frontal de la pirámide de Santa Cecilia, que se encuentra en ese municipio. La pirámide de Santa Cecilia
Se encuentra en Tlalnepantla, Estado de México, en una zona arqueológica fundada por toltecas o chichimecas, según los que saben. Ahí en la zona arqueológica está el Museo Eusebio Dávalos. Su acervo está compuesto por extraordinarios monolitos, escrituras y piedras labradas, así como de otros lugares de la zona de influencia mexica. Como parte del museo se exhibe una sala y una cocina típica de la época anterior a lo que fue la Revolución Mexicana. Le sigue la estación San Rafael, en la colonia Tlayapa, en Tlalnepantla. El ícono es un pescado que porta el arcángel Rafael en una de sus manos, esa mamada. San Rafael es un poblado de la parcialidad de los nahuas que pertenece a la Tierra de en Medio, cercano a los pueblos de Santa Cecilia, Tenayuca, San Miguel Chalma y San Lucas Patoni y San Juan Iztacala. Este poblado, que data del siglo XVI, llegó a gozar de un excelente clima y siempre estuvo rodeado de la naturaleza de hortalizas, alfalfares, órganos, sabinos, fresnos, magueyales, nopaleras, milpas de maíz y toda clase de árboles frutales, como duraznos, manzanos, tunas, membrillos, capulines, tejocotes. Su gente vivía en un ambiente netamente rural, cría de ganados, en donde había muchos conejos de campo, tlacuaches, pero ya no más. Sigue la estación Lechería, justo enfrente del centro comercial Perinorte, y también cerca del centro comercial Outlet Punta Norte, muy cerca del periférico y a pocos metros de la avenida López Portillo, en la zona industrial de Lechería, en Tultitlán, Estado de México. El icono representa un cencerro. El cencerro es una campana pequeña que se ata al cuello de las reses para localizarlas fácilmente. Y respecto a esta zona de Lechería, la línea del tren suburbano, seguimos pues con la estación Tultitlán. El icono es una representación del glifo prehispánico Tecpatl, cuchillo de pedernal. El año 7 Tecpatl en el calendario mexica corresponde al año de fundación de Tultitlán por los tepanecas, y así es como llegamos a la estación Cuautitlán. El icono representa la cruz atrial de la iglesia de San Mateo Iztacalco. Las imágenes tienden a suscribirse a entidades o símbolos religiosos. Y bueno, me encontré con la presentación del proyecto por parte del Edomex. Veamos si lo han cumplido. La presentación del proyecto decía: te damos la bienvenida al Suburbano, el nuevo medio de transporte entre el Edomex y el Distrito Federal. Conscientes de las necesidades de desplazamiento que caracterizan a las grandes urbes del mundo, el suburbano es la opción más adecuada para recorrer grandes distancias a un precio accesible, de manera cómoda, segura y responsable con el medio ambiente. Este proyecto, obtenido en licitación por el Grupo Español Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A., es el primero en utilizar el transporte ferroviario masivo para pasajeros en la República Mexicana y representa un esfuerzo conjunto encabezado por el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, junto con CAF y con la colaboración de los gobiernos del DF y del Edomex. Te invitamos a conocer los beneficios. El suburbano transporta a miles de personas que a diario ocupaban más de 2.5 horas en recorrer el tramo de Buenavista a Cuautitlán, reduciendo el tiempo del trayecto a un máximo de 25 minutos. Esto es relativamente cierto, ya que estás trepado en el tren, pero si te toca esperar 15 minutos, entonces esos 25 se convierten en 40. Con estaciones intermedias en Tultitlán, Lechería, San Rafael, Tlalnepantla y Fortuna, en esta primera etapa se cubre un total de 27 kilómetros que atienden la demanda de transporte de 4 municipios, del Edomex, Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, y de 2 delegaciones del DF, que es la Cuauhtémoc y Azcapotzalco. A partir de junio de 2008 arranca operaciones de Buenavista a Lechería, y decía: en enero de 2009 se extiende a Cuautitlán. Ferrocarriles Suburbanos seguirá construyendo ampliaciones a Huehuetoca y un ramal a Saltocán para que el sistema 1 del tren suburbano tenga en total 79 kilómetros, lo cual a 5 años de su
a casi 5 años de su inauguración, pues no ha habido ningún avance en este sentido. Cabe destacar que la estación Fortuna está interconectada con la línea 6 del metro y la terminal Buenavista con la línea B y con el Metrobús, lo que ya les había platicado. La primera ruta del suburbano tiene la capacidad para atender cómodamente a 300,000 pasajeros por día, con un estimado de 100 millones de pasajeros al año, en una zona de alta y creciente densidad demográfica. Antes de la llegada del suburbano, 60% de los recorridos se realizaban en unidades de baja capacidad, como microbuses y camiones. Al utilizar la energía eléctrica, el suburbano no solo agiliza el desplazamiento de personas, sino además contribuye a reducir en 14% las emisiones contaminantes, así como a disminuir el tráfico. Las instalaciones del suburbano fueron diseñadas bajo los más altos estándares de seguridad, y bueno, todo eso es cierto. Cada recorrido realizado por los trenes es supervisado por un control maestro que permite tener una visión completa de los movimientos que se realizan en las vías. De acuerdo a los datos que les di, en función de los accidentes que ha venido habiendo últimamente o que hubo en estos 5 años, bueno, pues eso es cuestionable. Las personas con capacidades diferentes tienen un máximo de facilidades, pues tanto los trenes como las estaciones cuentan con dispositivos que facilitan el tránsito de invidentes y minusválidos, como elevadores, escaleras reservadas, guías táctiles en el suelo, máquinas expendedoras con sistema braille, pisos antiderrapantes en los vagones para inmovilizar sillas de ruedas, sistema de alarma especial para descenso, entre otras cosas. Para maximizar el servicio general, los horarios del suburbano fueron diseñados para atender la demanda de mayor tráfico de pasajeros, de tal manera que en estos periodos los trenes tienen una frecuencia de 8 minutos en horario pico, 10 minutos en horario intermedio y 15 minutos en horario valle. Lo que les comentaba, esos 25 minutos, si te toca en un horario valle, pues ya se convierten en 40 minutos. Y bueno, beneficios: 4.8 millones de habitantes beneficiados, 3 millones en el Edomex, 1.8 millones en el DF, 320,000 pasajeros transportados, eso no se cumplió, hoy son 130,000. Y bueno, etapas: 27 kilómetros que comprende la operación Buenavista-Cuautitlán, 21 kilómetros adicionales corresponde a una ampliación a Huehuetoca que no ha sido ni será, para sumar 48 kilómetros en operación y un beneficio a más de 15 millones de habitantes. 69 kilómetros sumará el sistema 1 del tren suburbano al añadirse un ramal de 21 kilómetros a Jaltocán, que como ya vimos no es cierto, ¿no? Y bueno, al final el tren suburbano enfrenta un colapso financiero que ha impedido su desarrollo, como lo dice Noé Cruz Serrano en su nota del Universal de diciembre del año pasado. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes culpó a los gobiernos del Edomex y del DF por los problemas financieros que enfrenta el tren suburbano Buenavista-Cuautitlán y por impedir que la licitación del suburbano Chalco-Santa Marta, Constitución de 1917, pudiera concretarse la pasada administración. En los libros blancos de ambos proyectos, la dependencia detalla que en el primer caso la situación financiera insostenible de la línea 1, ocasionada por la baja o nula efectividad de un programa de rutas alimentadoras por parte del gobierno mexiquense, derivó en una insuficiencia de aforo que obligó a la empresa concesionaria Ferrocarriles Suburbanos, ahora la española CAF, a consumir en poco más de 3 años de operación la totalidad del fondo de contingencia, evaluado en 1.512 millones de pesos, para pagar intereses y saldos de su deuda. Además, ante las demandas interpuestas por la concesionaria en juzgados en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el gobierno federal
se vio también obligado a apoyar el proceso de reestructuración de la deuda de la empresa mediante la conversión de dicho fondo, equivalente a 1.629 millones de pesos, y el otorgamiento de un apoyo recuperable como línea de crédito por 2.340 millones de pesos para el pago principal e intereses. El monto total de crédito con la banca que arrastra el concesionario es de 2.700 millones de pesos. Para dejar sin efecto aquellas acciones judiciales que haya emprendido el concesionario en contra del gobierno, se decidió modificar el anexo 12 del título de concesión para ampliar la vigencia de esta de 30 a 45 años, así como modificar los numerales 5 y 6 con el fin de prorrogar los plazos para la ampliación de la ruta hasta Huehuetoca de 5 a 10 años y para sus ramales de 10 a 15 años. Es decir, ahorita se van a cumplir 5 años. En estos 5 años apenas van a ver si se hace la ampliación a Huehuetoca, lo cual dudo mucho. Buscan atraer más pasajeros. Entre las obligaciones asumidas por la empresa destaca el aforo de pasajeros a 192.600 pasajeros promedio por día, equivalente para octubre de 2013, o en su defecto 184.067 promedio por día, equivalente en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2013. Actualmente el aforo de pasajeros es de 134.000 diarios. En el segundo caso, el documento elaborado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el propósito de documentar la situación actual del proyecto Suburbano 3 como parte del esquema de rendición de cuentas, señala que desde abril de 2012 el gobierno del DF determinó no continuar con las negociaciones y no hacer ningún compromiso de inversión a futuro en tanto no entrara la nueva administración local. La Secretaría sostiene que cuenta con todos los documentos y autorizaciones concluidos, pero es importante que los convenios sean firmados por los gobiernos federal, del EDOMEX y del DF como una condición necesaria para relanzar en el corto plazo el proceso de licitación, lo cual resultó prácticamente imposible por el tiempo que quedaba en esa administración. En el detalle del informe final de cierre de sexenio sobre el proyecto suburbano Buenavista-Cuautitlán, se desprende que la obra vino a representar un verdadero dolor de cabeza para la dependencia, porque si bien el suburbano es un proyecto pionero en nuestro país y marcó el renacimiento del transporte ferroviario de pasajeros, desde el arranque de operaciones presentó contratiempos por la baja o nula efectividad de un programa de rutas alimentadoras, todo lo que ya hablamos, ¿no? Y bueno, y a propósito de trenes,